Hola, en el capítulo 14 estudiaremos los contratos de comercialización por terceros. Las empresas que producen bienes o servicios destinados al consumidor final necesitan contar con un adecuado sistema de distribución comercial para colocar los productos en el mercado. En ocasiones es el mismo productor quien asume la distribución comercial, de modo que los bienes o servicios pasan directamente al consumidor final. Para ello utiliza su propio personal dependiente como viajantes o factores, se montan establecimientos de ventas en distintas ciudades, se crean sucursales con objetivos de expansión territorial y desconcentración administrativa, se constituyen filiales para operar en otros países. Pero en otras oportunidades, el productor emplea una estructura de comercialización con intermediarios que, al menos conceptualmente, operan de modo autónomo e independiente. En este caso, los bienes llegan indirectamente al consumidor a través de terceros que conforman una cadena de comercialización. En la primera modalidad hablamos de distribución directa, mientras que en la segunda modalidad hablamos de distribución indirecta. Los contratos de agencia, concesión, distribución y franquicia son precisamente contratos de distribución indirecta o por terceros. Distribución comercial indirecta. La distribución indirecta o por terceros se presenta como un modo más eficiente de colocar la producción en el mercado, por lo menos en ciertos ramos o segmentos de actividad. Los contratos de comercialización por terceros son estructuras contractuales creadas o desarrolladas en un contexto de economía de mercado global para hacer frente a las necesidades de un tráfico mercantil mundial cada vez más competitivo. Entre sus ventajas podemos señalar las siguientes. Permiten una expansión comercial rápida y masiva, facilitan la retirada sin grandes pérdidas cuando el mercado se vuelve inconveniente, la inversión es mínima si la comparamos con los sistemas de comercialización directos. La razón es simple. Quien aporta el capital para ampliar la red de distribución es el distribuidor. El productor mantiene el control sobre la distribución. El productor traslada los riesgos de la comercialización a otros empresarios que operan con relativa autonomía e independencia. En ciertos mercados, los costos de la distribución comercial indirecta son incluso inferiores en comparación con la distribución directa. Por todo ello, los sistemas de comercialización por terceros fueron ocupando un espacio cada vez más importante en la distribución de bienes y servicios. En efecto, la clave de los sistemas de distribución indirecta o contratos de comercialización por terceros radica en su enorme potencial expansivo. Agencia. Por el contrato de agencia comercial, una parte, el agente, se obliga a promover negocios de modo estable por cuenta y orden de otro, el empresario principal o preponente, actuando con autonomía e independencia y percibiendo a cambio una remuneración en dinero. El agente mercantil busca la clientela, la informa sobre el producto que ofrece, la seduce a celebrar el negocio y comunica la operación promovida al preponente para que éste la concrete. Cuando el agente además es representante, puede él mismo concluir el negocio en nombre del empresario principal. Casi siempre el agente opera en un territorio, zona delimitada, en la cual cuenta con exclusividad tanto interna, esto es con relación al preponente, como externa, es decir, con relación a los otros agentes. Sin perjuicio de su utilidad para diferentes sectores del comercio o la industria, la agencia comercial se desarrolló con mayor dinamismo en el ámbito de los servicios, como por ejemplo, viajes y turismo, telefonía móvil, televisión satelital, internet, medicina prepaga, planes de ahorro para fines determinados, tarjetas de crédito, correo postal, logística, transporte y almacenamiento de cosas. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de agencia? Promoción de negocios. Se trata de un conjunto de actividades encaminadas a introducir en el mercado los productos que comercializa el preponente. La finalidad del contrato de agencia es justamente la comercialización indirecta de bienes o servicios.
En otras palabras, la promoción de negocios consiste en el hecho del agente de provocar o estimular con su propia intervención los pedidos de bienes o servicios, en buscar potenciales compradores, en tomar contacto con los clientes y en iniciar las tratativas. La actividad promotora puede asumir distintas modalidades según las instrucciones dadas por el preponente o la propia organización de la agencia comercial. La búsqueda o captación de clientela puede llevarse a cabo mediante visitas personales, llamados telefónicos, por internet, puntos de venta o cualquier otro modo conveniente. Autonomía e independencia. Por un lado, la autonomía supone una libertad o autodeterminación en el criterio para la organización de su actividad. El agente mercantil es autónomo porque no está sujeto a la voluntad del preponente con relación a cómo ejerce su profesión. Por otro lado, la independencia consiste más precisamente en la ausencia de subordinación laboral o dependencia. Entonces, la autonomía e independencia supone, primero, que entre agente y preponente no existe relación de dependencia laboral. Segundo, que el agente es quien asume los costos y riesgos de su propia organización. Y tercero, que el agente diseña con total libertad la organización de su actividad para la promoción de negocios en interés del preponente, y sin asistencia económica de este último. Ello comprende, entre otras cosas, la selección de los empleados, la fijación de la jornada laboral, el régimen de organización interna, los horarios de atención al público, etc. Estabilidad. Otra nota típica de la agencia comercial es la relación estable regida por un contrato de duración. La vinculación entre las partes está dotada de estabilidad y no se refiere a contratos determinados, sino a todos los posibles contratos que pudieran concertarse respecto a lo que constituye el objeto de la agencia. Es el elemento más característico por la misma función económica que cumple la agente comercial dentro de la estructura empresaria del preponente. La colocación de productos en el mercado no es algo ocasional o esporádico, sino permanente. Es decir, la comercialización forma parte de la dinámica constante de cualquier empresa que ofrece bienes o servicios. El agente mercantil tiene su propia organización, pero al mismo tiempo integra una estructura organizativa compleja comandada por el empresario principal. El contrato de agencia es de ejecución continuada porque a la agente no se le encomienda la promoción de uno o más negocios aislados, sino el desarrollo estable de su actividad por un tiempo determinado o indeterminado con el fin de introducir o masificar un producto en el mercado. Si las partes no estipulan plazo de duración, el contrato se entiende celebrado por tiempo indeterminado, como así también si ellas continúan ejecutando el mismo acuerdo una vez cumplido el término. Continuidad. La continuidad implica un encadenamiento persistente o repetición en la promoción de negocios. Puede haber altibajos en la cantidad de contratos que se promueven, pero la búsqueda de clientela nunca cesa. Remuneración. Por la promoción de negocios, el agente adquiere el derecho a percibir una retribución, remuneración o contraprestación económica en dinero. En efecto, la promoción gratuita de negocios por cuenta de otro no configura contrato de agencia, por más que se desarrolle con estabilidad, continuidad, autonomía, independencia y exclusividad. El modo habitual de remuneración del agente comercial es una comisión o porcentaje sobre el monto de la operación promovida. Exclusividad en favor del agente. Lo común es que la actividad promotora del agente comercial se circunscriba a un determinado territorio, clase de productos o personas. La exclusividad consiste en el monopolio del agente sobre la promoción de negocios en su zona o ámbito de actuación. Ello se traduce en la prohibición del preponente de nombrar otros agentes en el mismo círculo de exclusividad, así como en el derecho del agente a percibir remuneración por todas las operaciones allí concluidas, sea por el mismo preponente o por otros agentes. De modo que la exclusividad opera como un elemento y derecho correlativo a la restricción en la búsqueda de clientela impuesta por el preponente.
Cabe aclarar que la exclusión contractual de la exclusividad no obsta a la calificación del contrato como de agencia comercial, tal como ocurre con el resto de los elementos esenciales, dado que también es un derecho imperativo del agente mercantil. Pasando en limpio, el contrato puede o no precisar una zona o ámbito de actuación, aunque si lo hace, la exclusividad resulta esencial e imperativa en favor del agente comercial. Dicha exclusividad entra en acción cuando el agente ejecuta su actividad en un ámbito previamente circunscripto. ¿Cuáles son los elementos naturales del contrato de agencia? Exclusividad en favor del preponente. Los sistemas de comercialización por terceros suponen un especial deber de fidelidad del distribuidor para con el distribuido. La razón es sencilla. El empresario principal confía en sujetos independientes, ni más ni menos que la colocación de sus productos en el mercado. En este caso, la exclusividad implica que el preponente ejerce, dentro de ciertos límites, un derecho monopólico sobre la actividad promocional de sus agentes comerciales. Ello se traduce en la prohibición del agente de buscar clientela para empresas que compitan con el empresario principal en un mismo mercado. El agente comercial no puede aceptar la promoción de negocios en competencia con el preponente sin su expresa autorización. ¿Cuáles son los elementos accidentales del contrato de agencia? Zona o ámbito de actuación. El encargo estable para la promoción de negocios que asume el agente mercantil se ciñe normalmente a un determinado territorio, clase de productos o personas. Lo habitual es que un preponente contrate múltiples colaboradores para ordenarlos estratégicamente con la finalidad de incrementar la comercialización de sus bienes o servicios. Todos los esfuerzos promocionales deben concentrarse en la zona, ramo de negocios o círculo de clientes atribuido. Representación. El agente representante se encuentra además investido con poder para celebrar en nombre del empresario principal los contratos promovidos dentro de su zona o ámbito de actuación. Si bien la representación no se presume, tampoco está prohibida. Puede concederse para todos o algunos negocios. Basta con un poder general que puede insertarse en el mismo documento del contrato o hacerse en instrumentos separados. Cláusula de garantía. Por medio de la cláusula de garantía, el agente comercial incrementa su responsabilidad natural asumiendo los riesgos de las operaciones promovidas o concluidas. De esta manera, el agente le asegura al preponente el cumplimiento del contrato por parte del cliente. Mejor dicho, que si el cliente no lo hace, él mismo asumirá el pago de los saldos correspondientes. Por los enormes riesgos que ella implica, el agente comercial tiene derecho a percibir una retribución adicional llamada de garantía. Cláusula de no competencia. Con la cláusula de no competencia, el preponente prohíbe la concurrencia del agente para el periodo sucesivo a la terminación del contrato. Mientras el contrato está en curso de ejecución, el derecho de exclusividad en favor del preponente es el elemento natural que impide la actividad concurrente del promotor de negocios. Así, la cláusula que comentamos opera como una suerte de prolongación de la exclusividad para después del contrato. La finalidad de la no concurrencia postcontractual consiste en disuadir al agente mercantil de las posibles propuestas de otros empresarios competidores. No sería extraño que la competencia intentara apropiarse de una estructura de comercialización ajena. De esta manera, el preponente introduce un elemento de presión para que sus intermediarios con la clientela no lo traicionen cambiándose de bando. Para que la cláusula sea válida, deben cumplirse una serie de requisitos. En primer lugar, que el agente goce de exclusividad en el ramo de negocios del preponente, es decir, que su actividad promocional se circunscriba a un rubro determinado. En segundo lugar, que la cláusula esté acotada a un ámbito territorial o grupo de personas razonablemente determinado. Y en tercer lugar, que el plazo de duración no sea superior a 1 año. La forma escrita debe ser interpretada como un recaudo a los fines probatorios, no para la conclusión definitiva del contrato.
De todas maneras, los contratos de distribución indirecta poseen un fuerte contenido reglamentario, siendo común o habitual en la práctica su instrumentación por escrito. Supongamos que Replace es una empresa que opera como agente comercial para una fábrica de repuestos de maquinarias agrícolas. Entonces, ella estará obligada a visitar periódicamente a los clientes habituales, al mismo tiempo que recorrer la zona asignada en búsqueda de nuevos compradores, comercios minoristas o talleres de reparación especializados, por ejemplo, defender los intereses del preponente, intentando obtener la mayor ventaja posible, actuando con lealtad y postergando sus propios intereses en el caso de conflicto. Ejercer la promoción comercial de acuerdo a las indicaciones impartidas por el preponente, como ser, por ejemplo, técnicas de venta o prioridad de clientes. Comunicar al preponente toda la información concerniente a su gestión, los negocios tratados o concluidos, la solvencia de los terceros con quienes se proponen o conciertan las operaciones. Recibir los reclamos formulados por los clientes sobre los vicios, defectos o menor cantidad en las cosas vendidas. Llevar contabilidad independiente, o sea, que de los asientos contables puedan identificarse las operaciones correspondientes al preponente. Por su parte, la preponente estará obligada a pagar la remuneración pactada, por ejemplo, una comisión del 3% sobre el monto bruto total de las operaciones promovidas, facilitar la actividad profesional de la agente, por ejemplo, suministrando información necesaria en tiempo oportuno, podría ser con relación a una merma en la cadena de producción de alguna pieza, proveer a la agente de catálogos, folletos, prospectos o muestras de los productos que comercializa, listas de precios actualizadas, condiciones de contratación, bonificaciones, información sobre la producción, esto es su ritmo, el stock, los nuevos productos, los que no se producirán más, como asimismo cualquier otra documentación, información o elemento que sea necesario para una exitosa promoción de negocios. Comunicar a la agente la celebración o no de las ventas promovidas, comunicar a la agente la inejecución total o parcial de las ventas promovidas, dado que ello puede llegar a tener impacto sobre su derecho a comisionada. En cuanto a la remuneración de la agente comercial, las partes tienen la posibilidad de convenir la modalidad de retribución en dinero que mejor se ajuste al tipo de actividad o ramo de negocios. Ella podría consistir en una suma en firme por cada venta o unidad de medida vendida, en una suma variable de acuerdo al volumen o el valor de la operación, esto es una comisión, en una suma en firme más premios por rendimiento, en un sobreprecio con límite porcentual, entre otras posibilidades. Asimismo, nadie impide que el preponente abone una suma periódica estable, complementaria para garantizar un ingreso mínimo a la agente. Ahora bien, a falta de estipulación expresa, la retribución consiste en una comisión variable según la cantidad o el valor de los negocios promovidos que se determina según los usos del lugar de actuación de la agente. El nacimiento del crédito por remuneración está sujeto al cumplimiento de 3 presupuestos. Primero, la conclusión de la operación por el preponente. Segundo, la intervención de la agente en la promoción de la operación. Tercero, la vigencia del contrato de agencia. Pero el agente tiene igualmente derecho a la retribución en las siguientes situaciones. Cuando se trata de operaciones concluidas con posterioridad a la extinción del contrato, pero promovidas con anterioridad. Cuando el agente ha intervenido indirectamente en la conclusión del negocio por haber presentado previamente al cliente para una operación similar. Cuando son negocios concluidos en violación del derecho de exclusividad. Y cuando se trata de operaciones claramente convenientes, pero que el preponente rehúsa concluir. Cabe aclarar, finalmente, que el pago del precio al preponente es requisito solo cuando la retribución se estipula supeditada al buen fin del negocio. El contrato de plazo indeterminado puede ser rescindido lícitamente por cualquiera de las partes sin necesidad de invocar razón alguna, siempre que la voluntad extintiva se comunique con una antelación mínima de 1 mes por año de contrato. Debe computarse a tales fines la totalidad de la relación contractual.
La falta de preaviso, sea total o parcial, obliga a la parte que rescinde a indemnizar el daño material lucro cesante, es decir, las ganancias dejadas de percibir por la otra parte durante el periodo de preaviso omitido. También se la conoce como indemnización sustitutiva de preaviso. La doctrina ha criticado la falta de tope en el plazo de preaviso, como sí contienen otras legislaciones, lo cual resulta un serio problema cuando se trata de relaciones contractuales extensas. Por lo demás, cuando se trata de contratos de larga duración, se aplica aquí el deber de promover instancias de renegociación previas a la rescisión, siempre que resulte todavía razonable la continuidad del contrato. Luego, por un lado, tenemos dos circunstancias que habilitan la rescisión del contrato por parte del preponente: la baja en el nivel de actividad del agente y la edad avanzada, invalidez o enfermedad del agente. Por otro lado, la reorganización empresaria del preponente, mediante fusión o escisión, permite la rescisión del contrato por parte del agente. Lo importante es que, en estos casos, estamos frente a supuestos de rescisión unilateral con justa causa legal. Cuando el contrato termina por causa no imputable al agente, sea porque la extinción resulta atribuible al preponente, como sería su incumplimiento, o ella no es imputable a ninguna de las partes, por imprevisión, por ejemplo. En estos casos, el agente tiene derecho a percibir un crédito por clientela en tanto se cumplan los siguientes requisitos. En primer término, el notable aumento en el nivel de operaciones a causa de su exitoso desarrollo comercial. En segundo término, la potencial continuidad de ventajas sustanciales para el preponente. Cabe aclarar, sin embargo, que el agente tiene igualmente derecho a percibir la compensación por clientela cuando él rescinde el contrato por fusión o escisión del preponente o por edad avanzada, enfermedad o invalidez. La cuantificación judicial de la compensación debe realizarse según la equidad, pero tiene un tope legal: el acumulado de un año de remuneraciones percibidas por el agente según el promedio de los últimos 5 años, o menor tiempo si la duración del contrato fuera inferior. Concesión. Por el contrato de concesión comercial, una parte, la concesionaria, se obliga a comprar y revender en nombre e interés propio mercaderías, repuestos y accesorios provistos por la otra parte, la concedente, además de prestar los servicios de postventa, todo a cambio de una retribución. La concesión es un modelo de comercialización por terceros menos centralizado que la agencia, dado que los productos salen de la esfera patrimonial del concedente y éste no se vincula contractualmente con los clientes. Ello supone una mayor traslación de riesgos, así como un nivel más alto de autonomía del concesionario. En la concesión, el concesionario pone a disposición su propia estructura comercial para vender la mercadería adquirida al concedente. Ahora bien, si el objeto de la concesión no son mercaderías, sino otra clase de bienes que no son cosas, como ser software o patentes de invención, se aplican asimismo sus disposiciones en la medida de que resulten pertinentes. Cabe aclarar que aquí también son elementos esenciales la autonomía, la estabilidad, la continuidad y la retribución del concesionario. La exclusividad, tanto para el concesionario como para el concedente, es un elemento o efecto natural del contrato. Ello quiere decir que las partes pueden excluirlo mediante pacto en contrario. A menos que se estipule otra cosa, como la concesión de cierta línea de productos, el acuerdo abarca la totalidad de las mercaderías del concedente, incluso las que todavía no fueron lanzadas al mercado. Considerando que el concesionario debe hacer importantes inversiones de capital para montar toda la estructura de comercialización en la zona asignada, el contrato de concesión tiene un plazo mínimo de 4 años. Dicho plazo mínimo puede excepcionalmente ser de 2 años cuando el concedente colabora de manera sustancial a esos fines, como por ejemplo asumiendo el costo de la locación de los establecimientos comerciales. Supongamos que Ciclomotor es una empresa que opera como concesionario de una fábrica de motocicletas. Entonces, ella estará obligada a proveerse solo de las motos, repuestos y accesorios del concedente, manteniendo el stock convenido o el que sea suficiente para responder a la demanda.
respetar la zona asignada, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, poner a disposición locales comerciales aptos para la atención al público, depósitos y otras instalaciones necesarias. Si se estipuló, prestar los servicios de preentrega, como la instalación de accesorios, y postventa, como la realización de los servicios. Seguir las condiciones de venta, estrategias publicitarias y sistema contable fijado por el concedente. Capacitar al personal en su conjunto, administrativo, de mantenimiento, de ventas, etc., según los manuales de operación elaborados por el concedente. Por su parte, la concedente estará obligada a vender al concesionario las motos suficientes para atender la demanda, respetar y hacer respetar a los otros concesionarios la zona asignada, aunque ello no le impide mantener, por ejemplo, el sistema de planes de ahorro grupal. Suministrar toda la información, técnica comercial, administrativa, que sea necesaria para explotar la concesión, así como las capacitaciones para el personal. Vender al concesionario los repuestos de las motos durante un tiempo razonable. Permitir el uso de sus signos distintivos, especialmente la marca, para incorporarlos a su cartelería, folletería y publicidades. De esa manera el público puede saber que se trata de un concesionario oficial. Pagar los gastos de preentrega y las prestaciones incluidas en la garantía. La retribución habitual del concesionario es el sobreprecio, es decir, la diferencia entre el precio de compra de la mercadería al concedente y el precio de venta de la mercadería a terceros. De todas maneras, se pueden convenir otras modalidades de retribución, comisiones, sumas fijas o premios por objetivos, por ejemplo. En el contrato de plazo indeterminado que finaliza por rescisión unilateral, el concedente está obligado a recomprarle al concesionario las mercaderías y repuestos sin uso que no pudo colocar al término del plazo de preaviso. Por lo demás, cuando se trata de contratos de larga duración, se aplica aquí el deber de promover instancias de renegociación previas a la rescisión, siempre que resulte todavía razonable la continuidad del contrato. Distribución. Por el contrato de distribución, una parte, el distribuido, que es el productor, fabricante o importador, encomienda la colocación masiva de productos a otra, el distribuidor, quien la adquiere y la comercializa con su propia organización, con exclusividad en una zona territorial delimitada, actuando en nombre y por cuenta propia ante terceros y obteniendo como contraprestación la diferencia entre el precio de compra y el precio de colocación de la mercadería. Repárese en la similitud con el contrato de concesión comercial. Sin perjuicio del parecido, es posible anotar algunas diferencias. El distribuidor únicamente provee la mercadería a comercios mayoristas o minoristas, no a consumidores finales, es decir, no es el último eslabón de la cadena de comercialización como ocurre en la concesión. Además de la comercialización, el concesionario presta otros servicios. Mantenimiento y reparación y venta de accesorios son los más importantes. El distribuidor está sometido a un poder de dirección y contralor más tenue que el concesionario. El distribuidor traslada la mercadería hasta sus clientes, cosa que no hace el concesionario. Este modo de comercialización por terceros se utiliza habitualmente con bebidas, alimentos, insumos, productos balanceados, entre otros. Por lo demás, la distribución es un contrato atípico, al que por disposición legal se le aplican las normas de la concesión en la medida que resulten pertinentes, o sea, compatibles. Franquicia. El franchising o franquiciamiento consiste en la clonación de un modelo de negocio exitoso. El franquiciante acelera el desarrollo de su negocio con el aporte de inversores externos que confíen en un modelo validado. Por el contrato de franquicia comercial, una parte, el franquiciante, transfiere a otra, el franquiciado, el derecho de utilizar un método probado de comercialización, bajo su marca o designación comercial, compartiendo el know-how y suministrando soporte técnico permanente, a cambio de una contraprestación económica. La transmisión del know-how es quizás la nota distintiva más característica de este modo de distribución indirecta,
sumado a la continua asistencia y supervisión del franquiciante. El know-how es el saber práctico desarrollado y acumulado por el franquiciante que reúne los siguientes requisitos. No patentado, si fuera patentado correspondería licenciarse la explotación de la patente. Probado, o sea, empíricamente validado. Secreto, es decir, desconocido. Sustancial, esto es fundamental para la comercialización. Y transmisible, vale decir que pueda explicarse en manuales operativos para que el franquiciado los aplique. De esta manera, el contrato de franquicia comercial consiste en la licencia de explotación de un conjunto orgánico de bienes inmateriales, entre ellos patentes de invención, modelos de utilidad, marca, designaciones, know-how, etc., que permiten reproducir un modelo exitoso de comercialización. Obviamente que el franquiciante debe ser el titular exclusivo de los derechos o tener las facultades para poder transmitirlos mediante una franquicia. Cada franquicia es un clon y forma parte de una red uniforme de distribución. Hay diferentes modalidades o especies de franquicias. Por un lado, no solamente se puede franquiciar modelos de negocios para la comercialización de bienes o servicios, franquicia comercial, sino también para la producción, franquicia industrial, o para la colocación de bienes en el mercado, franquicia de distribución. Por otro lado, mientras que la master franquicia le permite al franquiciado subfranquiciar en una zona, la franquicia de desarrollo le permite al franquiciado abrir múltiples franquicias en una zona, siempre bajo su control, con prohibición de subfranquiciar o ceder la posición contractual y por un plazo mínimo de 5 años. Después tenemos la franquicia que comprende una sola unidad de negocio, franquicia simple, o más de una unidad de negocio, franquicia múltiple. En ambos supuestos en cabeza del mismo franquiciado. La exclusividad, tanto para el franquiciado como para el franquiciante, es un elemento o efecto natural del contrato. Ello quiere decir que las partes pueden excluirlo o limitarlo mediante pacto contrario. El contrato de franquicia en general, sea comercial, industrial, de distribución, simple, múltiple o máster franquicia, tiene un plazo mínimo de 4 años. Sin embargo, puede estipularse un plazo menor cuando la franquicia se adquiere para eventos puntuales que duran menos tiempo, como sería un food truck para instalar en una competencia deportiva. El contrato de franquicia de desarrollo tiene un plazo mínimo de 5 años, porque el franquiciado necesita más tiempo para amortizar la inversión realizada y obtener la rentabilidad esperada. Cumplido el plazo que acordaron las partes, el contrato se prorroga automáticamente por 1 año más de manera sucesiva, o sea, al vencimiento de cada plazo anual, si es que ninguna de las partes se opone a la continuación del contrato antes de la expiración del plazo. Por lo tanto, no se transforma en contrato de plazo indeterminado, como sucede en la agencia y en la concesión. Obviamente que la prórroga automática no opera cuando estamos dentro de las hipótesis de excepción al plazo mínimo de 4 años. Ahora bien, la renovación del contrato solo puede hacerse por única vez. A la segunda renovación, el contrato se transforma por efecto legal en contrato de plazo indeterminado. Supongamos que Linea House es una empresa que diseña, produce e instala viviendas prefabricadas sustentables y como es un negocio muy rentable, quiere expandirse en todo el país a través de una red de franquicias. Ella estará obligada a brindar información histórica de por lo menos 2 años sobre la rentabilidad de franquicias similares con anterioridad a la celebración del contrato. Transmitir el know-how, no solo los diseños, los manuales de producción o instalación, sino el cúmulo de saberes prácticos acumulados para desarrollar eficazmente el negocio. Brindar soporte técnico, proveer los materiales necesarios para la fabricación de las viviendas o asegurar su abastecimiento por terceros, en caso de haberse estipulado el suministro. Acudir en defensa y protección del franquiciado en caso de que terceros interfieran en el ejercicio de los derechos transmitidos. Por ejemplo, por ser los verdaderos titulares de los diseños industriales de las viviendas. Por otra parte, el franquiciado estará obligado a
desarrollar el modelo de negocio franquiciado conforme los manuales y las instrucciones proporcionadas por el franquiciante. Básicamente, comercializar, producir e instalar las viviendas. Informar al franquiciante de todo lo relacionado al desarrollo de la franquicia, demanda de viviendas, demoras en la fabricación o nuevos competidores, además de permitir el regular ejercicio del derecho de control. Abstenerse de realizar actos que puedan perjudicar el modelo de negocio, las franquicias o los derechos transmitidos. Y llegado el caso, también colaborar para la protección de tales derechos. Mantener en secreto la información y los conocimientos adquiridos para el desarrollo de la franquicia. Mantener la ubicación de los locales comerciales y las plantas de producción. Pagar las contraprestaciones convenidas. Una particularidad de la franquicia, que la diferencia del resto de los contratos de distribución indirecta, es que aquí el franquiciado no percibe una retribución, sino que es él quien debe abonar diferentes contraprestaciones por explotar el modelo de negocio del franquiciante. Normalmente se paga un canon de entrada o fee por adquirir los derechos de explotación del negocio. Luego se paga un canon periódico, también denominadas regalías o royalties, como contraprestación por el soporte técnico y demás servicios, y además un canon sobre ventas, o sea, un porcentaje de la facturación. También suelen estipularse contribuciones para campañas publicitarias o desarrollos tecnológicos, dado que benefician a toda la red de franquicias. Como no cualquiera puede adquirir una franquicia, sino que han de cumplirse con todas las exigencias que el franquiciante considera necesarias para poder entrar en la red, lógicamente se entiende prohibida tanto la cesión de la posición contractual como la subcontratación, a menos, en este último caso, que se trate de una máster franquicia. Son nulas, por abusivas, las cláusulas que le prohíben al franquiciado cuestionar con fundamentos la legitimidad de los derechos transmitidos, adquirir las mercaderías de otra franquicia nacional en la medida que se trate de productos de la misma calidad, y asociarse con otros franquiciados para la defensa de sus intereses. El franquiciante no garantiza el éxito del modelo de negocio, por lo tanto no responde por su fracaso o menor rentabilidad. Pero el franquiciante sí responde cuando, a pesar del correcto desarrollo de la franquicia, el franquiciado sufre daños por el mal diseño del modelo de negocio, como ser, por ejemplo, si el proceso de fabricación de las viviendas es ampliamente superior a las necesidades del mercado. La denuncia del contrato a su vencimiento, sea por cumplimiento del plazo contractual o de sus prórrogas sucesivas, debe ser comunicada con una anticipación mínima de 1 mes por año de contrato. De esa forma se bloquea su prórroga automática. El plazo de preaviso tiene un tope de 6 meses. En efecto, todos los contratos de más de 6 años de duración deben denunciarse con 6 meses de anticipación. Con la misma antelación debe comunicarse la rescisión unilateral sin causa del contrato de plazo indeterminado. Si bien los textos legales dan lugar a la confusión, está claro que la rescisión nunca puede producirse antes del plazo mínimo legal. Sería un contrasentido inadmisible. En definitiva, tanto la extinción unilateral por denuncia como por rescisión debe comunicarse 1 mes antes por año de contrato con un tope de 6 meses. Por lo demás, cuando se trata de contratos de larga duración, se aplica aquí el deber de promover instancias de renegociación previas a la rescisión, siempre que resulte todavía razonable la continuidad del contrato. Terminado el contrato, la prohibición de concurrencia para el franquiciado no puede ser superior a 1 año ni exceder los límites territoriales de su actuación durante la relación contractual. Así concluimos con el análisis de los contratos de distribución comercial indirecta o por terceros. Vimos que la colocación de bienes o servicios en el mercado puede llevarse a cabo mediante promotores, vale decir agencias comerciales, mediante revendedores de mercaderías, repuestos y accesorios y prestadores de servicios conexos, esto es, concesionarios comerciales, mediante explotadores de un modelo de negocio validado, o sea, franquicias,
o mediante revendedores exclusivos de mercaderías en una ruta o plaza asignada, es decir, distribuidores. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.